En la construcción de la ciudad de Dios, las relaciones entre empleados y jefes están gobernados por el concepto de la autoridad. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, de este día. Martes. Martes. Estoy. ¿Dudaste? Sí, es que tú estés. Saludo. Un gran abrazo. ¿Qué tal, Chelito? ¿Cómo Bien, estás? muy bien. Muy contento con lo que estamos viendo esta semana. Sí. Sabes que construyamos la ciudad de Dios, sí, se llama. Y aunque el nombre suena, que estos ya están haciendo una secta. Sí. Pero yo creo que algunos, ¿sabes qué? Enseñando estos principios a un grupo pequeño, alguien me hablaba esos días de algunas cosas más de las profundidades teológicas de los pasajes. Y yo decía, algunas veces la voluntad de Dios expresada en la Biblia, como parte de su revelación, no es tan compleja. A veces es compleja de seguir adelante, pero no es compleja de entender. Que los esposos amen sacrificialmente a sus esposas, que los hombres, que las mujeres, que las esposas respeten a sus esposos. Yo no te dije esa palabra respeto. La palabra que se ocupa para eso en griego es una palabra que implica incluso temor. Sí. ¿Cómo? Decíamos como poesía, tu papá, tú cuando estabas pequeño, tenías respeto, pero era temor. Como a Dios debes de tenerles respeto con cierto temor. Que los hijos obedezcan y que los papás críen a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor sin exasperarlos. Sí. Entonces estas cosas no son tan difíciles de entender. Sí. Qué bueno que lo decís, ¿verdad? Porque lo último que queremos presentar aquí es los conceptos teológicos sociales, sí, voy a decir así, que de alguna forma se amarraron a la ciudad de Dios, sí, de San Agustín de Hipona en los últimos 50, 60 años. Tú sabes que en nuestra amada América Latina hubo un movimiento fuertísimo, sí, político conectado con la iglesia, con las iglesias, voy a decir, no solamente la iglesia evangélica, la iglesia católica, las iglesias, la teología de la liberación, muy fuerte en Brasil. Una línea de la doctrina católica, porque sí, no era toda la iglesia católica. Pero sí, igual una línea, sí, de la iglesia evangélica, sí, protestante, ¿verdad? Un montón de movimientos por la justicia social. Hay algo también que se llama neoconservadurismo cristiano, sí, ¿verdad? Se me traba la lengua, que en Estados Unidos ha estado de alguna forma conectado con esto también, pero no es política. No. O sea, Dios no se mete en nada de política. Y yo creo que la ¿sí? Polis es no la police, ni the police. No. La polis, que es la ciudad, está influenciada por el individuo. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que estamos planteando, eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere cambiar a uno por uno, a persona por persona, quiere cambiarnos a nosotros primero. Jesús vino a plantear que Él quería presentar una salvación personal. El Espíritu Santo venía a habitarnos, el Espíritu Santo venía a transformar nuestro carácter, sí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sí, a luchar contra nuestra carne, sí, a aplastar la carne que hay dentro de nosotros. Es una lucha diaria de toda la vida, nos cuesta, después de 50 y pico de años de estar en el Señor, a nosotros dos nos cuesta, sí, a mí me cuesta más que a ti, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que a todos nos cuesta, esa es la mera verdad. Pero entonces esto se tiene que rebalsar, evidenciar en la familia. En la familia primero, o sea, es la familia. Tenemos que ver cómo los matrimonios cambian, las relaciones familiares cambian. Pero una vez que eso pasa, o mientras eso pasa, se tiene entonces que rebalsar a las relaciones fuera de la familia. Sí. Y si tú vas al espectro de relaciones, Efesios dice, donde el primero tiene que verse es en aquellas donde hay alguna relación de autoridad. Sí. Y yo voy a ir por el concepto de autoridad primero, okay, ¿verdad? Porque es lo que hace Efesios. Sí. Efesios, después de haber dicho, como cerramos ayer, los esposos aman, sí, las esposas respetan, sí, los padres crían y los hijos obedecen. Sí. Dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 5, da una orden. Ajá. Siervos, que está diciendo
Ahora diría empleados, sí. ¿verdad? Históricamente estos eran esclavos, sí. Pero el equivalente sí. Es alguien que ha pagado por nuestro tiempo, sería empleados. Sí, y algunos que acaban de escuchar, históricamente serían empleados, algunos han de haber dicho esclavos, digan esclavos, sí. ¿verdad? Porque así funciona. Siervos, la palabra doulos quiere decir que es un esclavo al servicio de otro, sí. Alguien que está al servicio de otro. Pero entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la instrucción de Dios a los siervos? Que tú sabes que a quienes es como echarles limón a un, yo no sé qué es a un molusco, ¿verdad? ¿Cómo es echarle limón a un molusco? Es a quienes dicen, ¿y por qué aquí Dios no dice, siervos, rebélense, libérense, ¿verdad? Luchen, sí. Emancípense, sino que Dios dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ok. Entonces, en este momento vamos a hablar con todos aquellos que somos parte de la fuerza laboral de una empresa, de una persona, de un lugar donde alguien nos paga como retribución por prestar un servicio o un trabajo. Exactamente. Okay. En el cual hay una línea de autoridad. Sí. En esa línea de autoridad, uno manda y el otro obedece. Sí. Sí. Tan simple como eso. Sí. Y creo que nunca mejor que en el tiempo del Nuevo Testamento, esa línea de autoridad es extrema. Sí. Nosotros ahora quizás no tenemos ese tipo de relación extrema, o sea, sí. No hay esclavitud. No hay esclavitud, pero podemos entender el principio. El principio. Sí. Autoridad es autoridad, necesitamos un sistema de autoridad, tenemos que comprender cómo funciona y aquí dice, la autoridad tiene que ser entendida como que Cristo ejerciera la autoridad. Sí. Que es un pasaje que es contundente. Es contundente, ¿verdad? En 3 ocasiones de lo que te acabo de leer dice como a Cristo. Sí. Como a Cristo. Sí. O sea, pero mire, mi jefe es la cosa menos parecida a Cristo que usted puede imaginarse, ¿verdad? Que tremendo, porque si la mayor parte de quienes nos están escuchando y si nosotros dos, ¿verdad? En cada ocasión que hemos tratado con un jefe, hubiéramos tenido la actitud de decir, yo voy a tratar a mi jefe como trataría a Jesús, otra dinámica sería siempre en nuestras relaciones laborales. Sí. Pero eso es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje está diciendo, la autoridad lleva una actitud de obediencia, o no, una relación de obediencia y una actitud de lealtad. Ajá. De lealtad. Qué tremendo. Que es y respeto, que es lealtad y de respeto, no y respeto, y de respeto, que es como tratar con Jesús. Mira, qué importante, porque me imagino que mañana o un día de esto vamos a ver dónde entran las leyes. Si hay un jefe que está abusando legalmente, uno puede con sabiduría ejercer el derecho de ir y buscar a la autoridad. Sí. Pero el principio general es, los que estamos al servicio de alguien o de una empresa, debemos obedecer y hacerlo con lealtad. La lealtad es una cosa importantísima porque lleva un espíritu detrás de esto. Entonces, es fundamental y es de las cosas más contraculturales que hay hoy en día. Es tremendo porque el pasaje usa algunos gerundios ahí. El comando, el mandato es obedecer, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces tú sabes, cuando tú tienes un imperativo, pero luego tienes gerundios, los gerundios... Ando. Ajá, esos gerundios te explican cómo se hace, ¿verdad? Dice, ustedes tienen que obedecer, que lo tienen que hacer con sencillez del corazón, o sea, no se compliquen, ¿verdad? La sencillez, en este caso, está hablando de un solo enfoque, ¿verdad? Como que fuera Cristo. Humildad. Con humildad. Sí. Pero luego dice, no sirviendo al ojo. O sea... No para que me vean. Sí. Como decía alguien, ¿verdad? No limpie por encima, Ajá. ¿verdad? Limpie por abajo también, ¿verdad? No solamente para
para salir del problema, porque eso es solamente los que quieren agradar a los hombres. Limpie por abajo porque usted quiere agradar a Dios. Inmediatamente dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Sí. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Sí. Yo te lo puse hace unos años, te lo puse como ejemplo, que a mí siempre me ha impactado este concepto de hacer las cosas para Dios. Sí. Para Dios. Que si nosotros estuviéramos inundados por eso, que era un concepto muy del Renacimiento, sí, por ejemplo, la vida sería de otra manera. Mira, quizás pongo el ejemplo que es famoso, yo creo que ya lo hemos puesto aquí, de uno de estos hombres que está labrando una viga en una de las catedrales famosas de Europa. Entonces, él está labrando la viga con todos estos detalles increíbles que hay en esas catedrales, pero él está labrando la parte de arriba de la viga, sí, la cual nadie iba a ver nunca. Entonces, porque no había acceso a ese lado. Y entonces es famoso que le pregunta a uno de sus compañeros, no sé, alguien le dice, mira, ¿por qué estás labrando la parte de arriba? Nadie va a ver nunca la parte de arriba, no hay un segundo nivel donde alguien pueda apreciarlo. Entonces él respondió tremendo, dijo, Dios lo ve, sí, Dios lo ve. Y es un concepto profundo si uno lo piensa bien. 1 Corintios 10:31, un pasaje que deberíamos tener todos taladrado en nuestra mente. Todos los que trabajamos para alguien, sí, deberíamos tener esto taladrado en nuestra mente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ajá, para la gloria de Dios. Sí. Si trabajamos, si pintamos, si preparamos un programa de computación, ¿verdad? Si somos digitadores en un programa o somos cocineros, si somos chef, si somos arquitectos, si estamos construyendo una pared, si estamos criando hijos, si estamos enseñando en una escuela, si estamos dando clases en una universidad, si estamos trabajando en un carro, es todo. Uh-huh. No es para el jefe, es para Dios, sí, es para la gloria de Dios. Entonces el pasaje dice, ¿cómo debemos obedecer? Debemos obedecer para Dios. Uh-huh. Y debemos obedecer, dice en caso de Efesios, debemos también de buena voluntad, sí, sirviendo de buena voluntad. Hay una parte de actitud, de yo voy a hacer las cosas con agrado. O sea, de buena voluntad es literalmente quiere decir, yo voy a tener buen trato hacia mi jefe. A veces los jefes son difíciles. Esa es la mera verdad. A veces uno no sabe ni cuáles son los problemas que los jefes tienen. Sí. Esa es la mera verdad. Tú entras a un trabajo y uno ve a un jefe mal encarado, ¿verdad? Que tiene cara de pocos amigos y muchos enemigos, ¿verdad? y que, o sea, uno no quiere hablar con él o lo que sea. Y es gritón y lo que sea, no sé. Hay jefes así, hay jefes que no son así. Y hay jefes mala onda, hay que decirlo. No solo son por sus presiones, hay jefes que son mala onda. Sí, hay jefes que son mala onda y a mí me gustaría que dieras nombres aquí. Pero hay jefes que son mala onda, realmente. Y entonces uno dice, bueno, si él es mala onda, yo voy a ser mala onda. Ajá. Es un error. Es un error, ¿verdad? Yo he escuchado toda clase de cosas. Claro. El otro día estaba conversando con alguien que me recordó de una conversación que tuvimos hace años y que una persona que trabajaba para él o para ella le dijo, no, es que yo creo que tengo derecho de robar porque yo soy pobre y usted tiene dinero. O sea, y yo dije, qué barbaridad. O sea, entonces uno dice, ¿cómo funciona esto? No, dice la Biblia. Es sirviendo de buena voluntad, sí, o sea, es teniendo esta actitud que debe ser la actitud correcta. A mí me gusta la semana pasada que estábamos hablando de paráfrasis y todo esto, ¿verdad? Que hablamos de la Biblia. A mí me gusta cómo lo dice, como la paráfrasis que se usa aquí, dice esclavos y esclavas, sí, ¿sí dice? Obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos, obedézcanle con respeto, sinceridad de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos lo están viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Uh-huh. Con alegría y entusiasmo. Mira, buena voluntad. A mí me gustan dos pasajes respecto a esto que estamos diciendo. Una, cuando uno tiene un jefe mala onda, es vence con el bien el mal. Uh-huh. Vence con el bien, haciendo el bien,
vence a aquellos que no tienen una buena disposición, un buen corazón contigo. El otro, porque es una relación de autoridad siempre, es cuando dice ahí al final de la Biblia, hey, si tú tienes un esposo que no es cristiano, gánalo con una conducta casta y cuidadosa, no recuerdo cómo lo dice. Respetuosa. Casta y respetuosa. Y yo creo que es parte de una serie de principios. Es bien complicado porque me imagino que mañana vamos a hablar de jefes. Sí. Pero cuando tú sos el de abajo, algunas cosas no las puedes definir. Sí. Tenés que, ok, voy a aceptar esto. Sí. Pero eso no quiere decir que uno no puede tratar de ganar a aquel que está en autoridad sobre uno. Ok, habiendo dicho todo esto, ¿verdad? Porque creo que lo hemos explicado lo suficiente. Efesios capítulo 6, si uno pudiera Colosenses, uno pudiera a los pasajes en Tesalonicenses, hay por todos lados lo mismo. Uno pudiera ver los ejemplos, porque a veces el jefe es mala onda. Yo estoy pensando en lo que le pasó a Jacob con Labán, y Jacob dice, yo he servido muy bien todos estos años. O sea, tantos pasajes que dicen básicamente lo mismo. ¿Por qué es necesario esto? Sí. Porque es la forma como Dios protege la ciudad. Sí. O sea, Dios protege la ciudad por medio de personas que tienen los valores correctos que regularmente o deberían haber sido aprendidos en la casa. Sí. Es en la casa cuando papá y mamá enseñaron valores correctos, bíblicos. La casa fue construida sobre el diseño de Dios, como vimos el día de ayer. Papá y mamá enseñaron estos valores y entonces el hijo que salió a trabajar, el papá que tiene estos valores que salió a trabajar, puede tener esta relación de respeto y trabajo de buena voluntad, haciendo las cosas al máximo para quien trabaje. Sí. Entonces, esa forma de operar que vamos a ver que está completada mañana, cuando el papá o el hijo o la mamá o la hija son los jefes y va a funcionar de la manera correcta, se puede construir una sociedad mercantil que funcione. Es la manera como Dios dice, vamos a construir la sociedad de Dios. No es la ciudad de Dios. No es por medio de un sistema de leyes sociales, solamente. Sí. Me encanta el dicho del filósofo, ¿verdad? Cuando el amor existe, las leyes sobran, ¿verdad? Y yo entiendo que las leyes son necesarias, vamos a verlo también en esta semana, pero la base de todo tiene que ser los valores correctos que fueron aprendidos en la casa. Cuando esos valores no son aprendidos en la casa, entra la importancia de discipulado, crecimiento, iglesia, Biblia, aprendizaje, porque a veces algunos, su papá no les enseñó, su mamá no les enseñó. Lo único que le enseñaron es no te dejes, no te dejes. Mira, Steve enseñó algo hace poquito que a mí me ha quedado en la mente, porque fue tan bueno, tan bueno. Steve, todo lo que enseña es bueno, pero algo que enseñó que me quedó me impactó. Esto de no te dejes. ¿Cómo es tan anti Jesús? Tan anti Jesús. Él dijo, ¿qué habría pasado si Jesús regresa al cielo y Dios le pregunta, hijo, ¿cómo te fue? Y Jesús hubiera dicho, bien, papá, no me dejé. No me dejé. ¿Te puedo imaginar? Hubiéramos sido redimidos. Yo pensé, uy, qué tremendo habría sido eso. Es totalmente anti Jesús. Yo pienso que la cosa más preciosa es cuando se nos enseña a operar como Dios dijo, o sea, en el diseño de Dios, y el diseño de Dios enseña la obediencia. Y la obediencia opera dentro de los sistemas en los cuales hay obediencia. Uno de esos es el trabajo. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que la forma como Dios cuida la ciudad, construye la ciudad de Él, es por medio de relaciones de obediencia de parte de empleados para con sus jefes que están regulados por la Escritura. Por supuesto, esto tiene algunas implicaciones y parámetros que están por todos lados en la Biblia, pero el concepto central nuclear es que vamos a hacer las cosas para la gloria de Dios, de la manera correcta, con la buena actitud, aun cuando a veces tenemos a jefes que no son los mejores. No fuimos a los pasajes que dicen que algunos tenemos jefes difíciles y no tenemos que ser respondones. Eso es lo que dice literalmente la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si no nos lo enseñaron en nuestra casa, que es donde debería haber sido enseñado, nunca es tarde para aprenderlo.
porque debemos entender que Dios nos ha puesto a construir aquí, uno por uno, entre nosotros, la ciudad de Dios. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que seas parte de esta construcción de la ciudad de Dios desde tu perspectiva como empleado, como si tú prestas un servicio, si tú trabajas para alguien, si tú eres contratado para proyectos específicos por una persona, tú tienes que ser ahí el creyente que con tu buena actitud, con tu lealtad, con tus precios correctos, otros elementos que hemos dicho, reveles el deseo de Dios para los hombres. Y si en el fondo del corazón estás pensando, no, yo no quiero ser así, hay un área de tu carácter que necesita crecer, en el cual necesitas reflejar a Jesús. Siempre hay un desafío para cada uno de nosotros y el reto de hoy es precisamente crecer en ese desafío. Mira, no hablamos de jefes creyentes, porque la Biblia habla de eso. Si tienes jefe creyente, dale gracias a Dios, sí, y sírvele aún mejor. Y si tienes jefes creyentes que no se comportan como creyentes, es un desafío todavía más grande, pero mañana vamos a hablar de jefes. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.